Muy buena gente, finalmente tenemos al S&P 500 con una buena onda verde. Nosotros habíamos anticipado de que probablemente esto podía ser una especie de cierre de gap si es que llegaba a este punto, esta línea que había marcado de manera imaginaria. Vean que finalmente el S&P 500 fue a cerrar este gap que había marcado con anterioridad y en el cual evidentemente después de unos días vemos que rebotó a partir de ahí. Y lo bueno es que después de la asunción de Donald Trump estamos viendo que el S&P 500 está rompiendo los 6.000 puntos. Esto es otro dato clave de lo que está pasando en el día de hoy y en el cual vamos a estar atentos en estos días, sobre todo el de mañana, a que se mantenga el S&P 500 dentro de estos 6.000 puntos. Si lo quiebra hacia la baja, veremos una especie de corrección y en el cual yo tendría en cuenta que WMA de 21 periodos, esta línea que va por acá, primero no trate de quebrarlo, es decir, si este punto o esta vela o este precio empieza a bajar, trataría de que vea que no lo quiebre en el momento de que esto se vaya para abajo, como para hacerlos un poco más claro, para que ustedes lo entiendan de cierta manera. Resistiría o sería una especie de soporte esta línea amarilla como indicador. Pero por el momento lo bueno es que esta subida está siendo ciertamente sana, un poco mejor que cuando ganó Donald Trump las elecciones, en la cual se voló con un enorme gap el S&P 500. Con este panorama vamos a ver a muchos de los índices de Estados Unidos bastante verdes, recuperándose. Por ahí tenemos al Nasdaq tratando de superar la línea de resistencia dinámica. Esto va a ser importante el día de mañana para ver si esto sigue de esta manera, porque ahí tendría un posible freno. Veremos si finalmente lo quiebra al alza. ¿Y por qué vemos esto? Porque primero necesitamos saber en qué mundo estamos viviendo y por lo tanto el índice de Merval en sintonía con este optimismo verde vemos que está por encima de los 2.619.000 puntos, en la cual prácticamente está por encima. Si es que nos ponemos muy con el zoom, prácticamente vemos que terminamos por encima de esta resistencia y esto es importantísimo. Lo podríamos hacer un poco más abajo, incluso acá en los 2.600.000 puntos, para hacer un número redondo psicológico y en el cual nos encontramos por arriba. Pero recuerden que es medio raro que las recuperaciones sean de una manera muy al alza, salvo que en esta semana veamos buenas noticias con la reunión del FMI el domingo con el presidente Milei, también con la conferencia de este jueves en Davos, para ver si hay una visualización, una mayor cantidad de personas viendo, ojos observando el mercado argentino, sobre todo las acciones que cotizan en Wall Street, las que tienen mayor liquidez, para ver si esta semana va a ser interesante o no. Por lo tanto, el mercado quizás se anticipe antes de eso. Por el momento vamos a estar viendo esto que está haciendo el Banco Galicia, que me gustó un montón. Hizo una linda vela con un aumento de volumen, es decir, la vela roja anterior es un poco con más volumen, con más fuerza, pero por lo menos ilusiona esta vela bastante linda y podremos decir que envolvente, ¿no? En YPF tenemos una zona marcada. Yo tengo una zona de los $41. Yo lamentablemente vendí antes YPF porque estaba muy apalancado. Recuerden que yo venía comprado y después apalancado por las opciones financieras que ejercí tanto en Galicia como en YPF, y estos dos papeles los vendí quizá en un mal timing. Era un precio que yo quería pagar y en este caso bastante bien me fue, pero esta sobrepalanca me estaba matando un poco, así que preferí bajar, descargar un poco la mochila y empezar a caminar de una manera más tranquila y ver en qué momento nuevamente el mercado me da otra oportunidad como la que aproveché el año pasado para hacer más de un 1500% en ganancias de acciones. Recuerden que esto es algo casi o muy difícil de conseguir. No es que lo va a hacer, que sí o sí va a pasar algo como esto, porque yo utilizo opciones financieras y apalancamiento, es decir, me prestan dinero como para después invertirlo y devolverlo. También vendí Pampa Energía, pero vean qué mal hice, porque respondió a la línea dinámica que viene trazando desde agosto del 2024 y en la cual lamentablemente sí empezó a rebotar ahí. Miren el volumen monstruoso
peligroso, alguien entró bastante fuerte, estaría muy interesante esta zona, estaría atento de que no pierda los $90. Y si me quedé en otros papeles como IRSA, Edenor, en la cual yo tenía graficado acá que el 61 de Fibonacci iba a ser muy importante porque había respondido a una clienta. También me quedé con Morixe Agrometal, que por ahí me dan ganas de vender un poco, quizás se vaya hasta la EMA de 200, pero no me preocuparía porque sería una linda zona como para intentar de nuevo tocar los 68 pesos cada acción, como también Sociedad Comercial del Plata, en la cual está rebotando. Entonces también en otro sector me quedé con Ferrum y veremos si a partir de acá encuentra volumen, porque estuvo perdiendo un poco de volumen, pero veremos si termina interesante el papel. Después tenemos Habana, también me quedé con este papel, mientras no pierda la EMA de 200 o los 5.425 puntos, voy a seguir manteniendo el papel. Entonces, recordando, tendremos que tener en cuenta lo que pasa en esta semana, ver cómo se comporta el mercado con respecto a estos eventos, a estos sucesos o esta información que se vaya filtrando. El mercado lo va a demostrar para intentar ver si tenemos una semana verde, que después vamos a analizar las velas semanales, que es muy interesante ver lo que está pasando ahí con respecto a las acciones argentinas. Así que suscríbete al canal, un saludo.